Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la oración tiene que convertirse para nosotros en un momento importante en nuestro día. Orar es ponernos en la presencia de Dios, es experimentar su Santo Espíritu en nuestro corazón. Orar es comunicarnos con Él, no solamente escuchar lo que su palabra nos dice, sino expresar también lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hay siempre en Él? Preocupaciones, momentos de alegría, momentos de agradecimiento, alabanzas. ¿Cuántas cosas hay en Él que nosotros podemos dirigirnos a nuestro Señor? Cada uno con su propio estilo, cada uno con su propio lenguaje, va descubriendo la riqueza de la oración. Pero el Espíritu Santo es el que nos mueve siempre a orar, a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos guíe. Hoy tomamos la primera lectura de la Santa Misa, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después les sacó de ahí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron las palabras del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Hermanos, sin duda, al terminar esta pandemia, cada uno podrá contar las experiencias vividas durante este tiempo. A veces de enojo, a veces de situaciones difíciles, de falta de lo necesario para vivir, a veces la manera como se convivía con nuestros seres queridos. Pero este momento ha servido para muchas familias para acercarse a Dios. El reunirse a rezar el rosario, el reunirse para escuchar la Santa Misa, el reunirse para poder en muchos momentos hacer oración, ha servido a muchos hogares. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la conversión de una familia. Nos narra al inicio cómo Pablo y Silas fueron encarcelados, lo que el Señor nos decía el día de ayer en su palabra, que serían perseguidos, serían encarcelados, los maltratarían. Pues hoy se cumple. Pero nos narra cómo a medianoche, estando ellos en oración, sin duda nos llama la atención la actitud de ellos, en medio de aquellos tormentos, en momentos tan difíciles en los que ellos estaban viviendo, alababan a Dios y le daban gracias. Se escuchó como un terremoto que dejó la cárcel abierta.
Y escuchábamos precisamente cómo aquel carcelero que había recibido órdenes de vigilarlos estrechamente, al ver las puertas abiertas se quiso suicidar. El carcelero pidió la lámpara y al ver ahí a los presos, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Y al ver las maravillas que Dios hacía, les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y termina la lectura de una manera muy hermosa. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Sin duda, al fin de esta pandemia, nosotros podemos tener la experiencia de habernos acercado más al Señor. Personas de pronto que poco iban a misa han tenido la oportunidad ahora, a través de los medios y de las redes sociales, de asistir y de compartir la Eucaristía con tantas personas. Yo creo que al final de esta pandemia, primeramente Dios estaremos dándole gracias a Dios, haciendo una gran fiesta para agradecer y celebrar estos momentos de felicidad. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima para pedir el fin de esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.